Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 8. 1. Igualdad. 1. Igualdad y libertad. La igualdad, como valor supremo de una convivencia ordenada, feliz y civil, y por consiguiente, de una parte, como aspiración perenne de los hombres que viven en sociedad, y de otra, como tema constante de las ideologías y de las teorías políticas, queda emparejada a menudo con la libertad. Como libertad, igualdad tiene predominantemente en el lenguaje político un significado emotivo positivo, es decir, designa algo que se desea, aunque no faltan ideologías y doctrinas autoritarias que consideran más la autoridad que la libertad, e ideologías y doctrinas no igualitarias que consideran más la desigualdad que la igualdad. Pero, en lo que se refiere a su significado descriptivo, mientras que respecto al término libertad, la dificultad para establecerlo estriba sobre todo en su ambigüedad, puesto que en el lenguaje político se habla de libertad al menos en dos significados distintos. La dificultad de establecer el significado descriptivo de igualdad estriba sobre todo en su indeterminación, de modo que decir que dos entes son iguales, sin otra determinación, nada significa en el lenguaje político si no se especifica de qué ente se trata y respecto a qué cosas son iguales. Es decir, si no se está en condiciones de responder a dos preguntas. Inciso A, igualdad entre quiénes. Y, inciso B, igualdad en qué. De manera más precisa, mientras que la libertad es una cualidad o propiedad de la persona, no importa si física o moral, y por lo tanto sus diversos significados dependen del hecho de que esa cualidad o propiedad puede referirse a distintos aspectos de la persona, sobre todo a la voluntad o a la acción, la igualdad es pura y simplemente un tipo de relación formal, que se puede colmar de los más diversos contenidos. Tanto es así que mientras X es libre, es una proposición dotada de sentido, X es igual es una proposición sin sentido. Antes bien remite, para adquirir sentido, a la respuesta a la pregunta. ¿Igual a quién? De ahí el efecto irresistiblemente cómico y, en la intención del autor satírico, del célebre dicho orwelliano: todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Mientras que sería perfectamente legítimo decir que en una sociedad todos somos libres, aunque algunos lo son más, porque simplemente se cree decir que todos gozan de ciertas libertades y que un grupo más restringido de privilegiados goza además de algunas libertades especiales. Por otra parte, mientras X es igual, es una proposición sin sentido, todos los hombres son iguales, es una proposición sensata, incluso muy utilizada, si bien genérica en extremo, precisamente porque en tal contexto el atributo de la igualdad se refiere no a una cualidad del hombre en cuanto tal, como es o puede ser en ciertos contextos la libertad, sino a un cierto tipo de relación entre los entes que forman parte de la categoría abstracta de humanidad. Lo que puede también explicar por qué la libertad en cuanto valor, es decir, en cuanto bien o fin a perseguir, se considera generalmente un bien o un fin para el individuo o para un ente colectivo, grupo, clase, nación, estado, concebido como un superindividuo, mientras que la igualdad se considera como un bien o un fin para los componentes singulares de una totalidad, en tanto que tales entes se encuentran en un determinado tipo de relación entre sí. Prueba de ello es que mientras la libertad es, en general, un valor para el hombre en cuanto individuo, de ahí que las categorías favorables a la libertad, es decir, liberales o libertarias, sean doctrinas individualistas, que tienden a ver en la sociedad más bien un agregado de individuos que no una totalidad. La igualdad es un valor para el hombre en cuanto ente genérico, es decir, en cuanto es un ente perteneciente a una determinada clase, justamente la humanidad. De ahí que las teorías políticas que propongan la igualdad o igualitarias tiendan a ver en la sociedad una totalidad de la cual es necesario considerar qué tipo de relaciones existe o debe instituirse entre las distintas partes que constituyen el todo. A diferencia del concepto y del valor de la libertad, el concepto y el valor de la igualdad presuponen para su aplicación la presencia de una pluralidad de entes de los que se trata de establecer qué relación existe entre ellos. Mientras podría decirse en el límite que pudiera existir una sociedad en la cual
solo uno es libre, el déspota, no tendría sentido afirmar que existe una sociedad en la cual solo uno es igual. El único nexo social y políticamente relevante entre libertad e igualdad se confronta allí donde la libertad se considera como aquello en lo que los hombres, o mejor, los miembros de un determinado grupo social, son o deben ser iguales. De allí la característica de los miembros de ese grupo de ser igualmente libres o iguales en la libertad. No hay mejor confirmación del hecho de que la libertad es la cualidad de un ente y la igualdad un modo de establecer un determinado tipo de relación entre los entes de una totalidad, a pesar de que la única característica común de estos entes sea el hecho de ser libres.